Bueno, como decíamos, se trata de un itinerario y el padre Florencio ha dejado el capote, ¿no? Como en los toros, ha dejado el capote puesto a la siguiente conferencia. Nos decía que vamos a verificar el acontecimiento del cristianismo, no porque sea el único. Sí que ahora seguramente el siguiente ponente nos explica que aunque no sea el único, sí que es el único en su pretensión, pero esto ya lo explica Salvador, que lo hace mucho mejor que yo, pero no porque sea el único vamos a ver el cristianismo, sino porque es la opción que nosotros vivimos, que nosotros proponemos en esta universidad, en el ideario y en lo que hacemos, ¿no? Que es la labor docente e investigadora, y es la que nosotros queremos poner en pie nuestra razón para ver si es razonable seguir esto. ¿Vale? Si no fuera razonable, no tendría ningún sentido que en una universidad habláramos de ello. La siguiente ponencia, por lo tanto, va a meterse de lleno en las fuentes históricas de este acontecimiento. Lo va a hacer Salvador Antuñano, que es catedrático de Filosofía Medieval, que es director del Máster de Humanidades y que es profesor desde las primeras piedras de esta universidad. Muchísimas gracias, Salvador. No, ahora me oís. Vale, que hay que darle el micrófono. Muchas gracias, Rocío, por la presentación, la invitación, y gracias a vosotros por estar aquí esta noche, tanto los que estáis aquí presentes en el aula como los 300 y tantos que he visto que estabais del otro lado de la pantalla, y que el número, la verdad, que impone un poco de respeto. Así que voy a intentar hacer abstracción de vosotros para centrarme en la ponencia y a ver qué pasa, ¿vale? Entonces, como Rocío decía, lo que vamos a intentar hacer ahora es centrarnos en una de las posibles respuestas a la cuestión que planteaba el padre Florencio, y es la respuesta de Jesucristo, pero claro, hay que ver si es o tiene posibilidad de ser una respuesta fiable, una respuesta real, si su pretensión, o la pretensión que dicen los cristianos que Jesús tenía, es una opción razonable o es simplemente un mero deseo, una mera ilusión, y eso es de lo que vamos a hablar hoy. Por eso hemos titulado esta ponencia con lo que veis en la pantalla: Jesucristo, ¿cuáles son sus huellas en la historia, ¿no? ¿Hay algunas huellas en la historia de los hombres, o es simplemente una historia fantástica, un poco como Caperucita Roja o así, que puede tener una moraleja, pero que igual no ha existido nunca, ¿no? Lo que vamos a hacer es introducir primero la cuestión, luego vamos a ver si Jesús de Nazaret es un mito, es una leyenda o es realmente un personaje de la historia, y luego pues haremos alguna conclusión acerca de ello, ¿vale? Antes de entrar en esas tres preguntas, si es un mito, leyenda o es historia, quizás como marco para lo que vamos a reflexionar esta tarde, conviene, siguiendo un poco lo que decía el padre Florencio, pensar en Jesús de Nazaret y en la pregunta que tenemos como ¿qué es en realidad? Es una pregunta puramente teórica, es decir, es una pregunta que podemos afrontar como afrontamos el conocimiento de otros datos de la historia o de la filosofía o de la teología. Entonces, cuando nos preguntamos en la filosofía o en la teología, ¿por qué existe algo y no más bien la nada? ¿No? O hay un creador, bueno, pues sí, puede estar ahí arriba, pero muchas veces lo pensamos en el plano puramente teórico, o en la historia. ¿Existió Napoleón? Bueno, pues sí, existió, pero ¿qué tiene que ver conmigo, ¿no? Entonces, ¿es una pregunta puramente teórica o es una pregunta de orden vital, una pregunta que me afecta a mí? Y eso, entonces, ¿qué tipo de pregunta es lo que hacemos? ¿Cómo lo planteamos? ¿Como una pregunta solo para la reflexión abstracta? ¿O como una pregunta que me implica a mí? Antes en el coloquio alguien preguntaba, bueno, ¿y por qué los políticos no se lo plantean? ¿Se lo plantean en el plano teórico o se lo plantean en el plano práctico? Decir, bueno, ¿y va conmigo o no va conmigo? Son dos modos distintos de plantearse las cosas, ¿no? Una cosa es decir, pues no sé, el tabaco perjudica la salud. Y otra cosa es decir,
el tabaco me está dañando a mí, ya no puedo respirar, ¿no? Entonces, claro, es distinto sentirlo en carne propia a tener el principio general bueno, que sabes que el tabaco te daña, pero sigues fumando, ¿no? Entonces, ahora cuando ya te duelen los pulmones, dices, oye, que esto igual me está afectando a mí y eso, ¿no? Entonces, ¿cómo lo planteamos? ¿En qué orden lo planteamos? Si lo planteamos en el primer orden, pero no incide en lo segundo, entonces es irrelevante. Es decir, si yo me planteo si el tabaco es bueno o malo, pero sigo fumando, pues entonces da igual que me lo plantee. Puedo plantearme eso o cualquier otra cosa. Pues aquí lo mismo. ¿Tengo que plantearme el sentido de mi vida solo en el plano teórico? Pues si no incide en el plano práctico, pues puedo discutir de esto como puedo discutir de cualquier otra cosa. Y si es solo lo segundo, pero no incluye lo primero, entonces resulta irracional. Si solo pienso en me duelen los pulmones, pero no sé por qué, ni me planteo por qué, ni para qué, y no hago una reflexión teórica, no podré encontrar un remedio, ¿no? Entonces, pues aquí lo mismo. Si yo voy buscando el sentido de mi vida y lo voy buscando, pero no lo pienso, no incluyo mi razón en mi análisis, pues entonces puede ser que un día vaya por un lado, al día siguiente exactamente por el contrario, al siguiente por arriba, al siguiente por abajo, y no hay un orden y por tanto una respuesta adecuada, ¿vale? Por eso la pregunta hay que afrontarla en los dos planos. En el plano teórico tengo que pensarlo muy bien, tiene que ser muy racional, pero también en el plano práctico, ¿qué tiene que ver conmigo? Porque buscamos un sentido a la propia existencia, entonces queremos ser felices, deseamos superar el mal, el dolor y la muerte. Y hay que plantearlo así, es decir, ¿por qué nos planteamos el sentido de la existencia? Porque hay básicamente tres cosas que limitan nuestra existencia y nos impiden la felicidad, nos impiden desarrollar una existencia más o menos plena como nos gustaría, que son el mal, el dolor y la muerte, ¿no? El mal, el sufrimiento y la muerte. Entonces, todo lo que de alguna forma nos limita tiene que ver o con el mal, las cosas malas que nos pasan, ¿no? El egoísmo, el odio, el rencor, o con el sufrimiento, o con el que sufrimos nosotros, o con el que causamos nosotros, ¿no? Y con la muerte, que al final es acabamiento y final de todas las cosas humanas, ¿no? Entonces, yo llevo una vida pues más o menos razonablemente buena y tal, y me gustaría que esto durara, pero llega un momento en que tiene fecha de caducidad y se acaba. Y eso además me angustia. Es decir, eso además pienso en ello, incluso en los momentos en que estoy mejor y que no tengo razones objetivas para pensar que esto es inmediato, pero digo, hoy esta felicidad que tengo ahora, qué bien me lo estoy pasando, pero sé que tiene fecha de caducidad. Si caigo en ello, entonces es como, ¿y entonces qué sentido tiene? Si todo acaba en la nada, pues entonces ¿qué sentido tiene, ¿no? Entonces, nosotros deseamos ser felices, pero nos encontramos siempre, desde que salimos de Atapuerca o alguna cueva parecida, buscamos ser felices, pero nos encontramos siempre con estas limitaciones y queremos superarlas. Y justo por esa razón, Jesús de Nazaret nos resulta indiferente. ¿Por qué? Pues porque de algún modo su existencia se vincula al sentido de la nuestra. De algún modo, lo que él dice o lo que dicen que dijo, tiene que ver precisamente con la superación del mal, del dolor y de la muerte. Entonces, de algún modo, se me presenta como esa solución. Por eso nos interpela y toca lo más profundo de nuestro ser. Entonces, no es que venga Jesús y me diga, mira, yo vengo a arreglar tu gran problema que es superar el siguiente examen. Pues no, es decir, para eso no está Jesucristo, es decir, porque no está muy bien que nos encomendemos a Él en tiempo de exámenes y esas cosas, y recemos para aprobar los exámenes, pero si Jesucristo solo solucionara mis problemas con los exámenes, pues en el fondo la salvación, el don que me trae es muy limitado, es muy pequeño, porque además si yo estudio bien, pues yo puedo superar el examen sin necesidad externa, ¿no? Entonces, para eso no es. En cambio, yo no puedo enfrentarme a la muerte. Yo no puedo superar la muerte. Entonces, si viene Jesús y me dice, oye, que yo sí puedo, pues entonces puede ser que pueda o no pueda. Pero cuando menos habrá que escuchar un poco lo que dice, ¿no? Si hay alguien que me dice, yo puedo superar el mal, el egoísmo, el sufrimiento. Yo puedo hacer que esto que te limita ya no te limite. Pues es como cuando nos llaman por teléfono y nos dicen, oiga, ¿le interesa a usted una oferta en la tarifa del teléfono? No, no me interesa, pero deje que se la cuente, igual sí le interesa, ¿no? Entonces, pues hombre, es que aquí es
la oferta, es decir, es la más grande. No vale decir, pues no me interesa, porque ya eso es una respuesta. Eso supone ya haber tomado una posición frente al mal, el dolor y la muerte. Y es que no te interesa superarlo, ¿no? Entonces, porque no te interesa. Si hay alguien que te dice algo en esta línea, pues quizás convendría, vamos, un dato de prudencia, ¿no? Lo que decía Platón y que citaba el padre. Nosotros buscamos la salvación. Salvación es el nombre técnico que le damos en teología a esa superación del mal, del dolor y de la muerte, ¿vale? Entonces, buscamos salvarnos, quiere decir, buscamos superar el mal, el dolor y la muerte. Pero, ¿qué pasaría si la salvación viniera de pronto hacia nosotros? Toda la historia humana, en las distintas culturas, en las distintas religiones, incluso si lo analizáramos con detenimiento desde la filosofía, en todos nuestros actos, lo que intentamos es superar el mal, el dolor y la muerte. Queremos salvarnos, ¿vale? Pero, ¿y si en un momento determinado la salvación dijera, hola, estoy aquí, vengo a buscarte? Pues es como, oh, me ha salido al encuentro. Buscamos el sentido de la existencia, ¿no? Entonces nosotros queremos saber para qué vivimos, queremos saber qué hacemos aquí esta tarde. Bueno, vale, estamos aquí haciendo un seminario, ¿pero para qué? Hombre, para tener puntos para una asignatura. Bueno, vale, pero ¿y para qué? Bueno, para tener un título. Bueno, pero ¿y para qué? Para tener un trabajo. ¿Pero y para qué? Para poder ganar la vida. ¿Pero para qué? ¿Para qué quieres ganar la vida? ¿No? Entonces, al final es, ¿para qué tengo que estar aquí? Y ese es el sentido de mi existencia. Pero, ¿qué pasaría si el sentido de la existencia nos buscara a nosotros? Que es lo que da el nombre del seminario, ¿no? El sentido busca al hombre. Entonces, bueno, ¿y si el sentido de la existencia que el hombre busca se pone en camino hacia nosotros? Si hubiera algún sentido real, objetivo, claro, personal, y se pone en camino a nosotros y nos lo tropezamos a la vuelta de la esquina. Si el Todopoderoso pudiera decirnos, quiero que exista siempre. Esta pregunta tiene como base una frase de Marcel, un filósofo francés de hace unos 100 años, que decía, amar es decirle a alguien, quiero que existas siempre. Hombre, esto es muy bonito, esto es lo que los chicos tenemos que poner a las chicas el día de San Valentín, en una tarjeta con unas flores, ¿no? Quiero que exista siempre, y entonces, pues fenomenal. Pero claro, una cosa es que yo se lo diga a mi mujer, y otra cosa es que yo lo consiga. Yo le puedo decir a mi mujer todos los días, quiero que exista siempre, pero mi mujer tiene fecha de caducidad, y yo también. Entonces, una cosa es desearlo, y otra cosa es conseguirlo. Pero si hay alguien, el Todopoderoso, el que todo lo puede, que en un momento viene y me lo dice, y me dice, yo, que todo lo puedo, quiero que exista siempre. Pues entonces, si realmente lo quiere, lo va a conseguir, y va a hacer que mi vida exista siempre. Entonces, bueno, pues es que esto no pasa todos los días. Bueno, sí pasa todos los días, pero es distinto. Pero no estamos acostumbrados a que pase todos los días, ¿vale? Y eso, entonces, claro, eso es lo que la tradición cristiana dice, ¿no? Entonces, que Dios viene al hombre para decirle quiero que exista siempre. Pero no viene con ángeles y pancartas y rayos y truenos, sino que viene de un modo muy concreto, en un hombre que se llama Jesús de Nazaret, ¿vale? Y ese es un hecho histórico singular. Alguien, en algún momento de la historia, ha pretendido decirnos justo esto. Quiero que exista siempre. Jesús se ha presentado así como el sentido que busca el hombre. Jesús ha venido por aquí y ha dicho, yo puedo superar el mal, puedo superar el dolor, puedo superar la muerte y además puedo enseñarte a hacerlo. Puedo conseguir que tú lo hagas. ¿Por qué? Porque quiero que exista siempre. Hombre, no nos lo dice así como yo lo he dicho con estas palabras exactamente, pero si uno lee el Evangelio se da cuenta de que lo que está diciendo es básicamente esto, ¿vale? Entonces, si alguien y esto decimos que es un hecho singular, es decir, esto ha ocurrido una única vez en la historia. Solo una vez en la historia ha venido alguien a decirnos, yo soy el sentido que estás buscando. Es verdad que han venido muchos otros fundadores de religiones, muchos otros profetas, muchos otros sabios, muchos otros charlatanes que han dicho, pues mira, yo sé cómo puedes superar el mal, el dolor y la muerte. Tienes que seguir este camino, torcer a la derecha, subir a esa montaña y allí te vas a encontrar a Dios. A Dios o lo que sea, que ocupa el lugar de Dios, que te va a salvar. Pero allí está Dios y yo estoy aquí. Soy distinto de Dios. No sé, Mahoma. Mahoma viene y dice, Dios es Dios y yo soy su profeta. Entonces, él es él, yo
a mí me ha mandado para anunciaros esto, pero Dios es Dios, ¿vale? Buda significa, como sabéis, el iluminado. Él estaba por allí y de pronto la luz cayó encima de él se dio cuenta de las cosas y nos dice cómo alcanzar la iluminación. Pero la iluminación es una cosa distinta de Buda. Buda es el que ha recibido la iluminación. Y los grandes maestros, Confucio, Sócrates, nos dicen, la virtud está allí, la verdad está allí y este es el camino, pero yo estoy aquí, ¿sí? Entonces yo soy distinto de eso. Sin embargo, Jesús viene y dice, no, yo soy la verdad, yo soy la luz, yo soy Dios. Claro, eso, porque lo que ven los hombres que vivían con Jesús era un hombre. Entonces, eso solo ha ocurrido una vez, ¿vale? Entonces, si es falso lo que dice, pues entonces Jesús de Nazaret es inferior a todos los demás. Si lo que Jesús dice no es verdad, si no es quien dice ser, bueno, ya lo veremos, es un mentiroso, está loco, pero Mahoma no estaba loco y Buda no estaba mintiendo. Entonces, es inferior a lo demás. Es decir, Buda no pretendía engañar a nadie. Si Jesús me está engañando en esto, es inferior a Buda. No tendría yo que hacerle caso, ¿vale? Pero si es verdadero lo que él dice, entonces es indiscutiblemente superior a todo lo demás. Una cosa es decir, yo soy el profeta de Dios, y otra cosa es decir, yo soy el Dios de los profetas. Claro, es muy distinto, ¿eh? Entonces, es superior a todo lo demás. Entonces, si es verdad lo que dice, bueno, no tenerlo en cuenta, igual no es muy inteligente, ¿vale? Entonces, por eso hay que discernir si lo que dice es verdad o no. Si eso tiene posibilidad de ir a algún sitio. Y por eso, precisamente, lo que Jesús dice nos interpela, y no responder, como decía antes, es ya responder. Es decir, colgar el teléfono es ya dar una respuesta, ¿no? Es decir, mira, ya me las apaño yo. Bueno, pues muy bien. Por eso es una cuestión no solo teórica, sino también vital. Porque mi vida, el sentido de mi vida está implicado en la respuesta que doy, en el tratamiento de la cuestión, ¿no? Y por eso siempre, desde el principio, ha sido una cuestión discutida. Nosotros la discutimos y hoy la discute muchísima gente. Y hay gente que está a favor de Cristo y hay gente que está en contra de Cristo. Exactamente como en su tiempo. Su tiempo tenía sus discípulos, sus fans, sus partidarios, pero tenía los sacerdotes, los fariseos, todos los demás que iban a por él. ¿Por qué? Porque no se lo creían. Entonces, ¿cómo vas a ser tú? Si eres de Nazaret, anda ya. ¿Cómo vas a ser tú? Si eres el hijo de un carpintero, ¿cómo vas a ser tú? Si no tienes estudios, ¿cómo vas a ser tú? ¿Sí? Entonces, pues eso, siempre ha sido discutida, ¿vale? Entonces, ¿puede ser Jesús de Nazaret la respuesta a la búsqueda de sentido del hombre? ¿Quién es Jesús de Nazaret? Jesús de Nazaret es una persona que conocemos a través de unos textos viejos que nos hablan de él, el Evangelio, el Nuevo Testamento, y el Evangelio nos dice que Jesús hablaba pues de bondad, de perdón, de amor. Esto es muy guay, esto está muy bien, esto hay mucha gente que le agrada, y no precisamente cristianos y seguidores suyos, que por supuesto, sino gente que está fuera del cristianismo, que ha visto en ese Jesús que habla de bondad, de perdón, de amor, pues a un gran maestro. Es decir, Gandhi lo admiraba muchísimo, pero no solo Gandhi. Los ilustrados franceses del 18 que no soportaban el cristianismo hablan de Jesús con verdadera admiración. ¿Y por qué? Pues por eso, porque habla de bondad, de perdón, de amor, de una fraternidad universal, de estas cosas. Pero esos mismos textos nos dicen que Jesús camina sobre las aguas, y esto ya empieza a complicar las cosas, porque la gente no camina todos los días sobre las aguas. No sé, igual vosotros lo hacéis, pero a mí me cuesta. Entonces, ¿qué quiere decir el texto que me da una enseñanza, digamos, filosófica, humana, muy bonita de Jesús, pero luego me dice que este personaje tiene la manía de caminar sobre el agua? Entonces, que aquí hay como una especie de disfunción, ¿no?, en la redacción del texto. Me dice que cura ciegos de nacimiento. Hombre, hoy la biomedicina, las grandes técnicas científicas, hombre, ver, pues no hacen que un ciego de nacimiento vea, pero bueno, pues hay una serie de estímulos, de sensaciones que esperamos que en algún momento se pueda curar la ceguera de nacimiento. Bueno, vale, pero que venga alguien que escupa en la tierra, que haga con eso una pomada no precisamente higiénica, y menos ahora en tiempo de coronavirus, y que te la unte en los ojos, y que te diga que te vayas a lavar la cara a una piscina en donde se bañan todos los enfermos de la ciudad, y que luego vuelvas tú viendo, pues eso no ocurre tampoco todos los días.
Entonces, ¿qué pasa? Que el texto es una metáfora, es un invento, porque es un texto que está escrito allí. Lo escribieron sus partidarios, naturalmente, entonces estará... Bueno, pues es lo que hay que ver. Nos dicen que resucita muertos. Y no muertos que uno puede decir, bueno, pues el hijo de Abiona de Naim, lo iban a enterrar, acababa de morir, tal, pues entonces es en el fondo una catalepsia, le estimula determinados ay, perdón, el alemán que viene y me roba las palabras. Hace determinados estímulos que lo despiertan y entonces se levanta y ya está. Bueno, pero es que Lázaro, en el Evangelio de San Juan, Lázaro llevaba 4 días enterrado. 4 días enterrado. Que abren la tumba y la hermana dice, apesta. Está podrido. Entonces ya está, vamos. Y sale Lázaro por su propio pie de la tumba. Entonces, bueno, pues esto tampoco ocurre todos los días. Entonces, el Evangelio nos habla de cosas, por un lado, muy bonitas, pero por otro lado, muy extrañas, ¿no? Entonces, es como, esto para la literatura fantástica está muy bien, pero para un texto histórico igual. Y luego nos dicen que resucita él mismo. Y claro, una cosa es que resucites a otro, y otra cosa es que estando muerto puedas hacer la acción de resucitarte a ti mismo, ¿no? De autoprogramarte. Bueno, pues eso es bastante complicado. Y luego, sobre todo, y esta es la afirmación clave, dicen que es Dios. Claro, si es Dios, curar a un ciego de nacimiento, el que creó los ojos de las avispas y de los hombres, pues está chupado. Pero si no eres Dios, pues entonces es un poco más complicado. Entonces, por eso esta es la cuestión fundamental, es decir, ¿es Dios o no es Dios? ¿No? Entonces, el Evangelio, el Nuevo Testamento, afirma eso en el fondo, ¿no? Entonces, claro, a partir de allí, uno puede pensar, bueno, pues es que no puede ser, es demasiado bonito para ser real. Ojalá de vez en cuando, ¿no? De tiempo en tiempo, viniera alguien, como Jesús de Nazaret, que multiplicara los panes y los peces, acabara con el hambre en el mundo, y ya se va y tal, y vuelve, cuando vuelva a haber una hambruna y tal, ¿no? Que nos cure del cáncer, que nos cure del coronavirus, que además sin vacuna y tal. Entonces, bueno, pues sería muy bonito, pero esto no ocurre, ¿no? Esto no pasa. Entonces, ojalá fuera así, pero es demasiado bonito para ser real. Por eso, desde el principio de la historia, es decir, desde el siglo I, desde el propio tiempo de Jesús, ha habido una serie de hipótesis para demostrar que ese hecho histórico no es real. Claro, en los últimos 3 siglos, 150 años, pues esas hipótesis se han como reactivado y con más argumentos y con un montón de datos y con estudios y con científicos y con cosas que no teníamos en el siglo I, ¿vale? Y bueno, vamos a ver esas hipótesis, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas hipótesis? La primera hipótesis es: Jesús no existió. Jesús es un mito inventado. Y ya está. Pues, ¿como qué? Pues como... Ay, aquí ha salido mal. Ha salido primero lo segundo y luego lo primero. Entonces, ¿cómo qué? Pues como el Señor de los Anillos. Entonces, ¿existió el Señor de los Anillos? Aragorn, Lady Arwen. Pues hombre, existir, no. Así como existes tú y existo yo, no. Oye, que yo he visto la peli, ya, pero es peli. Y entonces es Australia, vamos, esto, Nueva Zelanda, que no es la Tierra Media, que es Nueva Zelanda. Que yo he visto a los hobbits, que son actores y ya está. Entonces, ¿dónde existen? Existen en la imaginación bastante desbordada de un profesor de Oxford, que claro, Oxford, lluvia, frío, estar en casa calentito, y si no tienes una imaginación, pues no sobrevives. Entonces, pues hace El Señor de los Anillos. Pero existir no existió, ¿sí? No existe, ¿vale? Entonces es una creación fantástica. Bueno, pues Jesús de Nazaret sería así. Alguien se lo inventó. ¿Cómo? ¿Cuándo? Bueno, pues habrá que verlo, habrá que estudiarlo. Y vamos a ver los documentos históricos que demuestran esto. Y los hombres, los científicos los historiadores, se ponen a buscar en los documentos cómo Jesús es un invento de alguien. Pero hete aquí que buscando eso, encuentran que hay datos históricos de Jesús, que hay datos históricos que dicen que existió, que existió en el siglo I, en Judea. Y entonces, pues claro, entonces ya no es como el Señor de los Anillos. Bueno, entonces, segunda hipótesis, ¿no? Entonces, vale, Jesús existió, pero no como nos lo dice el Nuevo Testamento, sino que es una leyenda manipulada, tergiversada, es decir, reconstruida. Hay un fondo histórico, existió un rabino, Jesús de Nazaret,
que lo mataron los romanos, pero luego le empezaron a colgar milagritos y esas cosas, ¿no? Y lo divinizaron y tal, eso andando el tiempo. ¿Cómo qué? Pues como lo que tenéis allí en la imagen, como el rey Arturo. ¿Existió el rey Arturo? Hombre, como rey Arturo no. ¿Es un mito? Pues no, tampoco. Y si uno va a la historia de las gentes inglesas de Beda el Venerable y entonces ve lo que dice Beda el Venerable acerca de los romanos que están abandonando Britania y entonces se encuentra allí pues que hay determinados sitios en donde Roma como que se queda y se enfrenta a los pictos y a los bárbaros y tal, allí en torno a Limes Adriana, y entonces es la barbarie, la civilización, un lugar en donde se protege la civilización, hay un general allí que resiste y tal. Y luego, pasado el tiempo, en el ámbito de las cruzadas, empieza a mezclarse esto con otras cosas y entonces se construye la leyenda de Arturo. ¿Hasta cuándo? Hasta que llega un señor que la pone negro sobre blanco, hace una novela y entonces, fantástico. Claro, el rey Arturo de la novela pues no ha existido, pero hay un fondo histórico para esto, que va cambiando y aumentándose y amplificándose y tal. Bueno, pues Jesús de Nazaret sería así, ¿no? Entonces, un rabino judío y luego, pues sobre eso se construye la leyenda. Y entonces van a demostrar que esto es así. Y entonces vamos a estudiar los textos para ver en qué momento esto se cambia y cómo era el Jesús original, el Jesús de la historia y se convierte en el Cristo de la fe y todas esas cosas. Y buscándolo, se dan cuenta de que efectivamente Jesús existió, pero que existió además, que la tergiversación esa tuvo que ser al inicio. Pero vamos, que se la tuvo que inventar el propio Jesús. Que eso de ser Dios no se le dio en la Edad Media, sino que justo al principio. Entonces, pues vamos a, tercera hipótesis, vamos a ver que Jesús, vale, dijo que era Dios, pero lo dijo en un sentido poético, alegórico, simbólico, como cuando nosotros decimos que somos hijos de Dios, espiritual. Somos hijos de Dios, pero todo el mundo conoce a su padre y a su madre, ¿no? Entonces, pues Jesús sería algo así, hijo de Dios, como todos, ya está, y listo, ¿no? Un poco espiritualizado, ¿no? Místico, ¿vale? Entonces, pues esto es un poco lo que vamos a intentar ver, ¿no? Entonces, frente a esas tres hipótesis, desde el principio también ha estado la fe cristiana que a la pregunta de eso, de si es verdad o no, si es real o no, si ocurrió o no, si es historia o no, pues la fe cristiana ha respondido lo que tenemos resumido en el credo, que Jesús fue concebido por el Espíritu Santo, se encarnó de María Virgen, padeció bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. ¿Esto qué quiere decir? Sobre todo la afirmación central, padeció bajo Poncio Pilato. Claro, es un texto antiguo, no dice el 30 de abril del año, perdón, el 30 de abril del año 30, el 7 de abril del año 30, sino que dice padeció bajo Poncio Pilato. ¿Por qué lo dice así? Esta manía de poner a Pilato en el credo no es para una especie de vendetta de los cristianos, de decir, te vamos a recordar por los siglos de los siglos que tú has sido el cobarde que lo ha condenado a muerte. No es eso, sino que es el modo que tiene el mundo antiguo de fechar los hechos históricos. Entonces, claro, los hechos históricos se fechan por los gobernantes del lugar. Entonces, por los césares, si estás en Roma, o si es algo que afecta a todo el mundo, por el procurador romano, si estás en una provincia determinada, ¿sí? Entonces, por eso está Poncio Pilato, porque decir bajo Poncio Pilato significa decir Judea entre el año 26 y el año 36, que es cuando este señor era gobernador de Judea. Entonces, en algún momento, en esa década, Jesús muere, es crucificado, ¿vale? Si muere y es crucificado en tiempo y en espacio, Judea 26 a 36, quiere decir que ha ocurrido en la historia. Entonces, cuando el credo dice que los cristianos creen en Jesús como hijo de Dios y tal, creen que visitó la historia humana, que estuvo aquí, que formó parte de ella, que no es una mera idea teológica abstracta, ¿vale? Sino que no es un símbolo de nada, es una realidad histórica. Entonces, frente a las tres hipótesis que dicen, bueno, Jesús, habrá que ver si tal, está el cristianismo que dice, que Dios ha venido al mundo en un momento determinado. Pues vamos a ver entonces la primera hipótesis, si es Jesús un mito. Si ocurrió de verdad, si de verdad es historia, debe haber dejado algunas huellas en la historia, ¿no? Entonces, si vosotros existís realmente, pues yo
podría encontrar, vamos, yo no porque soy muy torpe, pero algún detective podría encontrar restos de ADN vuestros en algún lugar, ¿no? Ahora, si vosotros no existís, pues no hay restos de ADN vuestros. Entonces, debería haber algunas huellas en la historia. Pues hay huellas arqueológicas, hay testimonios paganos, hay testimonios judíos, hay testimonios cristianos, por supuesto, pero no nos vamos a ocupar de los testimonios cristianos porque podemos pensar que son pruebas contaminadas. Es decir, yo soy cristiano, pienso que Jesús es Dios, entonces manipulo la prueba, ¿vale? Entonces, pero claro, si soy judío, no, porque si soy judío, precisamente no soy cristiano, soy a veces como enemigo o como recelo de ellos y entonces pues no me interesa apoyar su tesis, al contrario, voy más bien a desmontarla, ¿no? Y si soy pagano, pues lo mismo. Entonces vamos a ver esos testimonios. Este es un testimonio arqueológico, ¿vale? Es decir, los testimonios arqueológicos son restos, son piedras básicamente y otras cosas parecidas, ¿no? Entonces, esto, que no se ve muy bien en la imagen, si no lo veis bien, pues me creéis, es una piedra que está escrita en griego, en un griego particular, un griego del tipo de griego no literario, bastante vulgarizado y bastante chapuza que se hablaba en Palestina en el siglo I, ¿vale? Entonces, que no es el griego que hablaba Platón, ¿vale? Ni Homero. Entonces, ¿qué es? Bueno, pues esto es la lápida de Nazaret. Es una piedra de mármol, mide 60 por 37,5, tiene 22 líneas escritas. Se encontró en Nazaret y fue adquirida por la colección Frogner en 1878, final del 19, y está allí en París ahora mismo, ¿no? Entonces podéis ir y visitarla y tal. Y eso. Los expertos han datado la escritura de esta piedra en torno al año 41 después de Cristo. Jesús muere, o sea, si Jesús existe y muere, pues muere en torno al año 30, ¿vale? Entonces unos 10 años, 11 años después de Cristo, esta piedra se escribe, ¿no? Y ya está. Y esto lo que contiene es un diagmata Caesaros, ¿vale? Un decreto de César, ¿vale? No nos dice el César, no nos dice quién es el César, pero empieza diciendo precisamente eso. Esto es un decreto de César. ¿Quién es César? Hombre, no Julio César, porque es el año 41 después de Cristo. Entonces no puede ser Julio César. Entonces el César, pues de esa época. ¿Y qué es lo que dice? Dice esto. Edicto de César. Sabido es que los sepulcros y las tumbas que han sido hechos en consideración a la religión de los antepasados, o de los hijos o de los parientes, deben permanecer inmutables a perpetuidad. Si pues alguno es convicto de haberlos destruido, de haber, no importa de qué manera, exhumado cadáveres enterrados, o de haber, con mala intención, transportado el cuerpo a otros lugares, haciendo injuria a los muertos, o de haber quitado las inscripciones o las piedras de la tumba, ordeno que ese sea llevado a juicio como si quien se dirige contra la religiosidad de los hombres lo hiciera contra los mismos dioses. Así pues, lo primero es preciso honrar a los muertos, que no sea en absoluto a nadie permitido cambiarlos de su sitio, si no quiere el convicto por violación de sepultura sufrir la pena capital. La verdad es que es un decreto bastante absurdo. ¿Por qué? Porque los muertos... Estamos en el mundo antiguo, ¿vale? Entonces, en el mundo antiguo también se profanaban tumbas, pero la profanación de las tumbas consistía en me llevo la riqueza que estaba enterrada con el muerto, más que otra cosa, ¿vale? Entonces, pero aquí no dice eso, no dice se prohíbe expoliar los tesoros enterrados en las tumbas. Dice, se prohíbe sacar cadáveres de las tumbas. ¿Quién va a querer un cadáver? O sea, ¿te llevas el cadáver a tu casa? Pues es un poco absurdo, ¿no? Entonces, hombre, tiene que haber alguna intención particular, el cadáver de un político, no sé, algo tiene que haber, ¿no? Pero ahora, ¿dónde está la piedra? ¿Dónde se encuentra la piedra? En Nazaret. ¿Qué es Nazaret? No hoy es la capital de Galilea, en una ciudad bastante grande, pero en el siglo I no. En el siglo I tiene 150 habitantes. Que viven en cuevas, no construyen casas, viven en cuevas. Entonces, claro, la ciudad de al lado, la ciudad importante es Séforis, pero no está en Séforis, está en Nazaret. ¿Quién vive en Nazaret? Unos señores que son parientes de un hombre llamado Jesús de Nazaret que murió hace 10 años. Y a estos señores, el César les manda a decir, dejad a los muertos en paz. Claro, la piedra, por lo que dice, por el contexto en el que está, es incomprensible si no nos damos cuenta de lo que dice el Evangelio. Y es que hay un muerto que ha resucitado, o que sus seguidores dicen que ha resucitado. Y que los que no son sus seguidores dicen, sus discípulos han robado el cadáver, y se lo han llevado, y lo han escondido, vete tú a saber dónde. Y eso llega a Roma. De alguna forma, ese rumor corre por Judea de tal modo que llega a Roma.
Y el César tiene que intervenir y mandar un decreto no al universo imperio, sino a la aldea de este señor. Es decir, dejad a los muertos en paz, que si os pillamos, os matamos. Y claro, no es que César esté creyendo en la resurrección de Cristo, ni mucho menos. Le ha llegado el rumor de que los cristianos y los judíos tienen ahí un lío en torno a un muerto. Y está queriendo poner orden. Pero es la explicación para el sentido de esta piedra, ¿vale? Entonces, esta piedra, como todas las pruebas arqueológicas y como todas las pruebas de todo tipo, las forenses y todo, pues es discutido y hay muchos a favor y hay muchos en contra. Entonces, si entráis en internet y ponéis piedra de Nazaret, lápida de Nazaret, veréis discusiones infinitas acerca de esto. Pero ¿esto qué tiene que ver? Bueno, pues esto tiene que ver lo siguiente. Yo tengo un amigo, un profesor de esta casa, que es profesor de historia, que dice, con muchísimo sentido, que una moneda romana en un campo de Noruega, encontrada en un campo de Noruega, demuestra exactamente la presencia de una moneda romana en un campo de Noruega. Punto. Entonces, claro, pues ya está. Es decir, ¿hubo un campamento romano en Noruega? Pues si solo tenemos la moneda romana, pues igual no. Entonces, vete tú a saber. Pero, es decir, los datos, las pruebas arqueológicas son siempre indicios que señalan una cosa, pero no son pruebas necesariamente concluyentes. Ahora, es un indicio bastante peculiar, ¿vale? Y eso. Más huellas arqueológicas. Bueno, estos son imágenes del Santo Sepulcro. Además, la inferior es de cuando se abrió el Santo Sepulcro hace un par de años para restaurarlo y tal, y lo que se encuentra en la tumba propiamente de lo que los cristianos veneran como la tumba de Cristo. Es la Basílica del Santo Sepulcro. En el siglo XIX va un general inglés allí a Jerusalén y dice, el Santo Sepulcro no puede ser la tumba de Cristo. ¿Por qué? Porque está dentro de la muralla y los cementerios, las tumbas estaban fuera de la muralla. Pequeño detalle, la muralla que encierra el Santo Sepulcro es del siglo XVI. Antes estaba fuera de la muralla, ¿vale? Entonces, con lo cual, entonces se pone, el general Gordon se pone a buscar la tumba fuera de la muralla y encuentra una tumba en un jardín, en una especie de huertecito, y dice, mira, esta es, la he encontrado, está fuera de la muralla y ya está, y es así bonita y tal, y eso. Pero, ¿qué pasa? Pues que no basta con encontrar una tumba. Esa tumba que encuentra él es una tumba, me parece que del año 2000 a.C., y si es del año 2000 a.C. responde mal a la descripción que hace el Evangelio de la tumba de Cristo, que dice que era una tumba recientemente tallada. Hombre, recientemente tallada, después de 2000 años no es recientemente tallada, ¿no? Entonces, en cambio, lo que vemos nosotros cuando vamos a Jerusalén en el Santo Sepulcro es una iglesia cruzada del siglo XI y que está construida sobre las ruinas bizantinas del siglo XI también, las últimas, las anteriores del siglo VII, que está construida sobre la basílica, la Anástasis, que construye Constantino en el siglo IV, año 325, que está construida sobre el foro de Adriano, emperador pagano del siglo II, que está construido sobre una peña, una cantera transformada en huerto y unas tumbas excavadas en la roca en el siglo I de nuestra era. Entonces, claro, hay, por tanto, una serie de estratos arqueológicos que nos llevan al siglo I, a tumbas excavadas y además del tipo, de la moda de tumbas del siglo I, ¿vale? Entonces, claro, eso que además está documentado por todos los testimonios cristianos, naturalmente, de esto, pero no solo cristianos, sino también otros, apócrifos y tal, de que en ese lugar estuvo el cuerpo de Cristo, pues nos permiten suponer que igual es verdad que estuvo allí. Tenemos también testimonios paganos. Yo traigo algunos, solo muy poquitos de los bastantes que hay, ¿vale? Tácito. Tácito es un historiador romano que escribe su obra a principios del siglo II, nace en el año 54 de nuestra era, y tiene acceso a los fondos, a los archivos de Roma, a los archivos de la curia, ¿no? Y entonces su obra nos ha llegado, pero nos ha llegado fragmentadamente, ¿no? Entonces nos ha llegado la obra entera, él escribe la historia de Roma, pero hasta su tiempo, pero no nos ha llegado todo. No nos ha llegado, por ejemplo, el reinado de Tiberio. Jesús nace en el reinado de Octavio y muere en el reinado de Tiberio.
Entonces, si hablaba Tácito explícitamente de Jesús de un modo más amplio, pues tendría que ser en el reinado de Tiberio, y sin embargo no tenemos esa parte. Tenemos, por ejemplo, la parte de Nerón. Cuando habla de Nerón, Nerón reina, muere en el año 67, 68 de nuestra era, y entonces, con lo cual es posterior a Cristo, ¿vale? Pero cuando está hablando de una cosa que hace Nerón, que es quemar una parte de Roma, el incendio que provoca en un barrio de Roma y tal, entonces la gente empieza a acusar a Nerón, ¿vale? Se da cuenta que el emperador quiere quedarse con las fincas de ese barrio y entonces pues empieza a acusar a Nerón. Entonces dice Tácito, para callar este rumor, Nerón acusó como reos y torturó con penas refinadas a los que el pueblo denominaba cristianos, odiados por sus crímenes. Nos habla de los cristianos, no de Cristo, sino de los cristianos, pero tiene que explicarnos quiénes son los cristianos. Nos dice que son criminales, entonces que la gente los odia porque son criminales, ¿vale? Y entonces a esto los coge como chivo expiatorio para borrarse, les echa la culpa, ¿vale? Su fundador, el de los cristianos, llamado Cristo, fue condenado a muerte por el procurador Poncio Pilato imperando Tiberio. No nos explica mucho más, pero nos da eso como dato histórico. Entonces, para explicar quiénes son los cristianos, tiene que remontarse al origen de los cristianos y dice, hubo un hombre llamado Cristo que fue condenado a muerte por Poncio Pilato en el reinado de Tiberio. Entonces, pues eso, 26 a 36 en Judea, ¿vale? Esta superstición destructora, sigue hablando de los cristianos, apenas reprimida brotaba de nuevo no solo por Judea, donde nació dicho mal, y si seguís leyendo veis que no es partidario de los cristianos, ¿vale? Que no le caen nada bien, ¿vale? Entonces, pero ¿por qué nos dice esto? ¿Qué quiere decir esto? Pues que, claro, si los cristianos en Roma son 4, no tiene sentido que Nerón acuse a 4 personas de haber incendiado un barrio, porque estos 4 pues, son desconocidos y ya está. Si los cristianos de Roma son 1 millón, tampoco tiene sentido que les acuse, porque entonces lo que tiene es la rebelión de la ciudad de Roma contra Nerón, porque son la mayoría de la ciudad, son toda la ciudad, ¿vale? Entonces, tiene que ser un grupo ni tan pequeño ni tan grande que pueda recibir la culpa sin que haya demasiada protesta social. Entonces, tiene que haber una presencia relevante en Roma en el año 65. Que es cuando ocurre esto, ¿vale? Entonces, pero para explicar quiénes son los cristianos en su obra, se refiere al fundador y dice una cosa que es el dato histórico. Fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, murió condenado por Poncio Pilato, ¿vale? Entonces, 26 a 36, Judea. Y no dice mucho más, pero es suficiente para decir, oye, existió, ¿vale? Porque si no existiera, no sabríamos quiénes son los cristianos y no tendría por qué haber cristianos en el mundo. Testimonios parecidos son los de Plinio el Joven, que escribe a Trajano, los de Suetonio, que habla de Claudio y de la expulsión de los judíos de Roma. Claudio expulsa a los judíos de Roma y dice Suetonio que los expulsa por causa de un tal Cresto. ¿Cresto Cristo? Y sabemos de la expulsión de Roma, sabemos que en esa expulsión estaban ya implicados los cristianos, que había habido alborotos en Roma por causa de un tal Cresto entre los judíos. Si comparamos eso con la historia de San Pablo, que cuando llega a las ciudades paganas no va a predicar a Cristo directamente a los paganos, sino que se va a las comunidades judías y les habla de Cristo y provoca revueltas en la ciudad, como en Corinto, como en Éfeso, y también en Roma. Y por eso, fastidia demasiado el tumulto de Roma, porque tiene una población judía muy grande, al emperador Claudio, y dice, pues todos los judíos fuera, porque no distingue entre judíos y cristianos. Pero el historiador dice, por causa de un tal Cresto. Y no nos dice quién es ese Cresto. ¿Sí? Entonces, bueno, pues es un indicio también. Luciano de Samosata, que es un dramaturgo tal, que hace una obra de Morte Peregrini. La Muerte Peregrino. Peregrino es un personaje caricaturesco que es calcado a Cristo, pero en ridículo, es una parodia de Cristo. Sí, es una parodia de la muerte de Cristo. Entonces, es como lo que hace Luciano de Samosata, que es un pagano, que es un comediógrafo, es decir, escribe comedias, pues este señor tiene la historia del Evangelio y dice, vamos a ponerla en parodia, vamos a ridiculizarla, y la gente se va a reír porque se ríe de los cristianos, ¿no? Entonces, y hace eso, pues ya está. Entonces, además de esos testimonios paganos, que si luego hubiera tiempo podríamos hablar de algún otro, pues tenemos también testimonios judíos. Por ejemplo, también hay varios testimonios judíos y nos vamos a centrar solo en un par de ellos. En este, del Sanedrín 43, del Talmud de Babilonia, entonces los judíos tienen
un libro muy, muy importante para ellos, que es el Talmud, que recoge las discusiones entre los rabinos del siglo II al siglo II, del siglo II antes de Cristo al siglo II después de Cristo. Entonces, las discusiones, por ejemplo, en tiempo de Jesús, ¿vale? Esas discusiones van del tipo, sabemos que la ley dice que no se puede trabajar en sábado, pero ¿qué significa trabajar? Barrer la casa es trabajar. ¿Se puede barrer la casa en sábado o no? Y entonces unos dicen que sí, otros dicen que no y tal. Entonces, pues discuten de eso. Entonces, recoge un montón de tradiciones rabínicas, de dichos de los rabinos. Y entonces, en este Sanedrín, este capítulo, ¿vale? Dice lo siguiente. Se ha enseñado la víspera de la Pascua, colgaron a Jesús, y un heraldo salió delante de él por 40 días diciendo, será apedreado porque practicó la brujería y ha desviado a Israel. Quien sepa algo en su favor, que venga e interceda por él. Mas, no habiendo encontrado a nadie en su favor, lo colgaron la víspera de la Pascua. Ulla, el rabino Ulla, decía, ¿crees que él hubiera merecido una defensa? Fue un idólatra y el misericordioso ha dicho, no tendrás misericordia de él ni encubrirás su culpa. Con Jesús fue diferente porque estaba próximo al reino. Entonces, ¿qué es esto? Bueno, pues esto es digamos, la interpretación judía de la muerte de Jesús. Nosotros conocemos el relato de la muerte de Jesús por los evangelistas, pero los evangelistas son partidarios de Jesús. Entonces escriben un relato en donde echan la culpa de la muerte de Jesús a los judíos. Los judíos son los malos de la peli en el evangelio, ¿no? Entonces, porque son los que han condenado injustamente a Jesús. Esto es la versión judía. ¿Y la versión judía qué dice? Dice cosas distintas naturalmente de la versión cristiana. Teníamos razón para matar a Jesús. Claro que lo matamos, pero con toda justicia. ¿Por qué? Porque era un idólatra, era un hechicero. ¿Vale? Entonces, parece que dice cosas distintas y entonces ¿con qué versión nos quedamos? Bueno, pues cada quien se quede con la que quiera, pero en esa diferencia podemos encontrar también que están hablando de la misma cosa. El hecho histórico lo están reconociendo las dos. La versión cristiana de los evangelios coincide en gran medida con la versión hebrea. ¿Por qué? Pues porque dice, la víspera de la Pascua colgaron a Jesús. Si uno va al Evangelio de San Juan, se da cuenta de que la Pascua es el sábado, y Jesús muere el viernes, la víspera de la Pascua. Entonces, coinciden en la fecha. O sea, el día fue ese, el viernes 7 de abril del año 30. ¿Vale? Colgaron a Jesús. Dice colgaron, pero colgaron no es como en el lejano oeste con una horca. Colgaron es el mismo término que utiliza el Nuevo Testamento griego para hablar de la crucifixión. ¿Sí? Entonces, es colgar en la cruz. ¿Vale? Es crucificar. ¿Vale? Entonces, crucificaron a Jesús. Con lo cual coinciden en la tortura, en la causa, vamos, en el modo de la muerte, en la ejecución. Pero nos dice, un heraldo salió delante de él por 40 días, es decir, 40 días antes salió un heraldo diciendo, será apedreado. O sea, lo íbamos a apedrear, pero lo hemos crucificado. Lo condenamos a ser apedreado, pero lo hemos crucificado. ¿Por qué? Porque los judíos no podían ejecutar a nadie. Entonces, la condena judía a muerte era por lapidación. Pero como no podemos ejecutarlo nosotros, lo pasamos a los romanos, cuya pena de muerte es la crucifixión. Y por eso lo cuelgan de la cruz, ¿vale? Pero dice, 40 días antes. Nosotros sabemos por el Evangelio que el juicio de Jesús es la víspera de la muerte, es la noche del Jueves Santo, del jueves al viernes, el juicio judío. Eso no es 40 días antes, sí, pero si vamos al Evangelio de San Juan, antes de la resurrección de Lázaro, varias semanas antes de la crucifixión, Juan nos dice que el Sanedrín se reunió y juzgó a Jesús, y entonces Nicodemo sale allí diciendo, pero ¿juzgamos a alguien sin tenerlo aquí presente? Sí, lo juzgamos. Y entonces Caifás dice, conviene que muera un hombre y no todo el pueblo. Y eso ocurre semanas antes de la crucifixión de Cristo. Con lo cual hay también una coincidencia. Y hay una coincidencia también en la acusación con el Evangelio. ¿Por qué? Porque dice, ha practicado la brujería y ha desviado a Israel. 2 crímenes. Practicar la brujería, hechicería, es un brujo, lo que significa tiene tratos con el diablo, ¿sí? Es un satánico, tiene pacto con el diablo y entonces el diablo hace que haga milagros, pero en realidad es brujería. Pero si nos vamos al Evangelio de San Mateo, por ejemplo, y vemos que Jesús está curando a enfermos, está expulsando demonios, y entonces se acercan los fariseos, sus enemigos, y le dicen, tú expulsas los demonios con el poder del demonio, tú tienes trato con el demonio. Es una acusación que los cristianos conocían. Y está recogida en el Sanedrín, en el Talmud, ¿vale? Y la otra, desviar a Israel. ¿Qué significa desviar a Israel? Israel va en un camino recto hacia Dios. Solo al Señor tu Dios adorarás. Claro, ¿qué dice Jesús? Jesús dice que Él es Hijo de Dios, que tenemos que seguirle a Él. Si entiendes que Jesús es distinto de Dios,
pues está desviando a Israel, te está pidiendo que le sigas a él y que no sigas a Dios. Entonces, desde la perspectiva judía, pues por supuesto es un idólatra. Entonces está diciendo que le adores a él, ¿sí? Entonces es un blasfemo, con lo cual también coincide con la acusación del Evangelio, ¿vale? Entonces, con lo cual, a pesar de las diferencias del quién tiene la culpa, ¿vale? Sin embargo, hay una coincidencia en la narración de los hechos, ¿vale? En lo fundamental. Bueno, vamos a pasar de este y vamos a, porque por razón de tiempo, ¿vale? Y vamos a ver, bueno, como testimonios cristianos, pues evidentemente tenemos el Nuevo Testamento, los padres, las herejías, un montón de cosas. Entonces, en conclusión de la primera hipótesis no puede ser verdadera. Es decir, tenemos datos suficientes en la historia para decir Jesús de Nazaret existió, no es un mito, ¿vale? Ahora, ¿puede ser verdad la segunda hipótesis? Jesús es una leyenda. Hay un fondo histórico, Jesús es un rabino, lo crucifican, tal, en eso coinciden paganos, judíos, cristianos, pero luego, que sea Dios, bueno, pues eso habrá que verlo. Que haga milagros, pues eso habrá que verlo. Entonces, ¿eso cómo se ve? ¿Jesús puede ser una leyenda? Bueno, si los textos que nos hablan de él son leyenda, debería ser posible distinguir en los textos el fondo histórico original de los estratos añadidos. La crítica textual de lo que se ocupa es de eso, ¿no? De ver cuáles son los documentos más antiguos que tenemos, ver qué dicen, comparar con el contexto, descubrir niveles de redacción, distinguir géneros literarios, analizar los términos utilizados y sus sentidos. Entonces, esto puede pasar con cualquier cosa, ¿no? Entonces, yo tengo una biografía de Napoleón, fenomenal. ¿Y cómo sé que la biografía de Napoleón dice lo que Napoleón hizo? Bueno, pues claro, si la biografía de Napoleón la escribimos 500 años después de Napoleón, no sé, por ejemplo, Homero. Homero se supone que vivió en torno al año 800 a.C. La primera biografía de Homero es del año 500 a.C., han pasado 300 años. Entre esas dos fechas no tenemos ni un rastro de Homero. ¿La biografía de Homero del año 500 a.C. es realmente biografía de Homero? Pues no, es un invento. Pero son 500 años, vamos, son 300 años, ¿sí? Entonces, ahora, si yo tengo un texto que me habla de Jesús de Nazaret y me cuenta su historia, y Jesús de Nazaret se supone que vivió en el siglo I, y el texto es del siglo X, pues no me puedo fiar de él como documento histórico. Pero si Jesús de Nazaret muere en el año 30 y el texto es del año 40, pues igual sí que me puedo fiar de él en el plano histórico. Entonces, eso es de lo que se trata de ver, ¿no? Entonces, de analizar críticamente las cosas, ¿no? ¿Qué conservamos del mundo antiguo? Bueno, de toda la producción literaria del mundo antiguo, ¿vale? Entonces, de todo lo que escribieron Platón, Aristóteles y todos esos señores, ¿vale? Entonces, pues no conservamos originales de nada. Lo que conservamos son, en el mejor de los casos, copias de copias, de copias, de copias, de copias, y luego un montón de citas, de referencias, de comentarios y tal, ¿vale? ¿Algún ejemplo? El de arriba es Homero, el de abajo es Sócrates, del que habla Platón, ¿no? Entonces, Homero, como os decía, vive en torno al año 800, si es que es él el que compone la Ilíada, ¿vale? La Ilíada se compone en torno al año 800. Las primeras copias, las copias más antiguas que tenemos de la Ilíada, que son versos sueltos, típico plato griego con Aquiles allí llorando sobre el cadáver de Patroclo y el versito de Patroclo, ¿cómo te quería? ¿Vale? Entonces, bueno, pues versitos sueltos son del año 400 a.C. Es decir, han pasado 400 años entre la Ilíada que cantó Homero y el registro más antiguo que tenemos de él. Para encontrar una Ilíada completa, tenemos que irnos al año 900 de la era cristiana, para encontrar el volumen más antiguo que conservamos de la Ilíada completo, ¿vale? Es decir, 1800 años, ¿vale? Entonces, bueno, es literatura, no es historia, ¿vale? Pero bueno. Y copias antiguas existentes, antes de la aparición de la imprenta, pues tenemos 643 entre fragmentos y manuscritos, ¿vale? Platón escribe en torno o a partir del año 400, empieza a escribir sus diálogos, ¿vale? Sócrates muere en el 399 y poco después empieza Platón a escribir los diálogos. Y nos cuenta allí, por ejemplo, la muerte de Sócrates. ¿Cómo sabemos que lo que nos cuenta Platón es verdad o no? ¿Qué conservamos de Platón? No conservamos los originales. El original que se puso él a escribir o que dictó a sus esclavos no lo conservamos. ¿Qué conservamos? Pues las primeras copias son también del año 900 después de Cristo. Es decir, entre Platón dictando sus textos a los esclavos y el volumen de las obras de Platón donde nos habla de la muerte de Sócrates, hay 1300 años. ¿Cómo sé yo
que en esos 1300 años no ha habido alguien que ha cambiado las cosas? ¿Cómo sé yo que Sócrates realmente murió en la prisión y no se escapó? Porque de hecho Platón dice en uno de sus diálogos que uno de los amigos de Sócrates, Critón, sobornó a los guardias para llevarse de la prisión a Sócrates y que muriera en Tesalia, en una finca que este señor tenía. ¿Sí? Y nos dice también que Sócrates se negó en rotundo porque él tenía que morir como un hombre justo y tal, y no hacer el mal, y sino sufrirlo y todas esas cosas. Pero ¿y si todo esto es patraña? ¿Estaba Platón allí para verlo? No, nos dice que él no estaba de viaje. Y entonces, ¿cómo sabemos cómo Sócrates muere? ¿Porque se lo contó a alguien? ¿A quién? ¿A Platón? No, a otro que se lo contó a Platón. Entonces es una especie de cadena de testimonio. ¿Y qué va a decir de su héroe? Pues claro, que murió como un héroe, como un sabio, como un tal. Oye, ¿y si de verdad Critón, el amigo este, hubiera conseguido que Sócrates se hubiera ido al norte, a Tesalia, y allí pues vive plácidamente y muere plácidamente y no en la prisión? Oye, pues se nos cae el mito del sabio que muere digno. ¿Esto tiene sentido? No tiene ningún sentido. Porque si hubiera sido así, otro autor de la época, Aristófanes, que era comediógrafo, escribía comedias, había escrito ya una comedia poniendo a caldo a Sócrates. Imagínate tú la materia tan jugosa que tendría para escribir la siguiente parte de las comedias sobre Sócrates. Sócrates, el gran sabio, el que hace justicia, el que no sé qué, y se va huyendo como un cobarde. Y sin embargo, Aristófanes no escribió nunca eso. De eso habría quedado, de nuevo, recuerdo en los testimonios de la época. Se habrían levantado los atenienses para ir a Tesalia a buscar a este y ejecutarlo. No se habría quedado la cosa allí. Y sin embargo, de eso no hay ningún testimonio. Todo el mundo ha aceptado el testimonio de Platón y ya está. Entonces, ¿por qué? Pues porque parece coherente. ¿Cuántas copias tenemos de los manuscritos de Platón? Pues 150 copias, ¿vale? Y ya está. Bueno, pues ¿qué conservamos del Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento se refiere a hechos del siglo I, básicamente en dos momentos. Hasta el año 30-35 podemos poner un margen para la vida de Jesús. Y a partir de allí, la actividad de los apóstoles, los seguidores de Jesús, empiezan a predicar por el mundo, ¿vale? Cuanto más próximos a los hechos, los textos, pues mayor fiabilidad histórica. Es decir, si hay sesión de control de gobierno, bueno, eso ya no existe. Pero hay reunión en el Congreso esta mañana allí, y yo me voy allí y a continuación escribo la crónica, pues eso tiene mayor fiabilidad histórica, en principio, que si yo me voy allí, dejo pasar 5 años, 10, y a los 15 años, en mis memorias, escribo la crónica. ¿De qué me acuerdo? Pues de poquita cosa. Entonces, cuanto más próximos a los hechos, en principio, hay mayor rigor histórico, ¿vale? Entonces, hay mayor fiabilidad. ¿Hemos perdido los originales? ¿Cuántas y de cuándo son las copias antiguas? ¿Vale? Bueno, conservamos 268 manuscritos completos del Nuevo Testamento que se escriben entre el siglo IV y el siglo X. Claro, los del siglo X quizás están ya muy lejos, pero los del siglo IV, la distancia con la muerte de Jesús es de 270 años. ¿Cuánta distancia había entre el manuscrito del siglo X de Platón y la muerte de Sócrates? 1300. Bueno, por ejemplo, el Códice Sinaítico y el Códice Vaticano. El de abajo es el Códice Sinaítico, ¿no? Entonces, nuestras Biblias, las Biblias que tenemos en casa, son traducciones de estos textos porque es la Biblia entera, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto ya es la Biblia entera, entonces, son traducciones de esto. El Códice Sinaítico, que está fechado en torno al 333, sabemos que lo manda escribir Constantino. Es una de las copias que Constantino pide para la ciudad nueva de Constantinopla, ¿vale? Y bueno, pues es eso, de inicios del siglo IV. Pero además conservamos 127 papiros que se escriben entre el siglo II y el siglo VIII. 88 de ellos, es decir, la mayoría, son antes del año 400. La distancia máxima con la muerte de Jesús es de 370 años, la distancia mínima con la muerte de Jesús es de 70 años. Entonces, claro, si son papiros que se escriben entre el siglo II es el año 100, ¿vale? Bueno, pues la distancia mínima con la muerte de Jesús de muchos de ellos es de 70 años, 80 años, 90 años. Por ejemplo, el de arriba. De arriba es el papiro 66 que contiene el Evangelio de San Juan. El otro es el papiro 45 que contiene Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los Hechos de los Apóstoles. Y el papiro de abajo es el 46 que contiene las epístolas paulinas. Entre estos tres papiros tenemos el 95% del Nuevo Testamento. Hombre, no entero, porque si veis las imágenes, pues veis que las esquinas están
roídas, se han perdido y entonces se han perdido muchas letras, pero las letras que conservamos coinciden con las de los manuscritos siguientes, con lo cual podemos razonablemente suponer que las que faltan también coincidían, entonces ya estaban escritas en esa época, ¿vale? Entonces, claro, si estos son, pues, por ejemplo, el papiro 46 del año 200, pues la distancia con la muerte de Jesús son 170 años, que sigue siendo muy corto si lo comparamos con los 1300 años de Platón, ¿vale? De los manuscritos de Platón con la muerte de Sócrates. Pero además tenemos 115 fragmentos. Fragmentos son trocitos. Lo anterior eran, por así decirlo, cuadernillos, ¿vale? Pero estos son trocitos, y hay trocitos así, y hay trocitos así. Entonces, pero que contienen frases del Nuevo Testamento. Nos falta un montón de cosas, de texto, pero esos textos que conservamos coinciden con los textos posteriores. Y estos fragmentos se escriben entre el año 50 y el año 100, en el propio siglo I. ¿Vale? Inicios del siglo II. La distancia máxima con la muerte de Jesús es de 70 años y la mínima de 20. Por ejemplo, tenéis allí el papiro Rylands, que contiene unos versos del Evangelio de Juan y que está fechado en el año 120. Hay que saber que el Evangelio de Juan se termina de escribir en torno al año 95. Es decir, que el texto de San Juan, como lo tenemos nosotros, es de final del siglo I. Este papiro, el que tenéis en la imagen superior, es del año 120. Si no es el Evangelio de San Juan, escrito por San Juan, es una de las primeras copias, ¿vale? Entonces, no han pasado 25 años claro, es lo más antiguo que tenemos del Evangelio de San Juan, ¿vale? Entonces, claro, han pasado, pues que ni 100 años, 95 años respecto a la muerte de Jesús, ¿vale? O el de abajo es el papiro Magdalen. Esos son dos, aquí tenéis el papiro Magdalen propiamente, el que está en el Magdalen, ¿no? Entonces, pero de este tenemos otro trozo de este Evangelio, tenemos otro trozo en Barcelona, ¿vale? Y eso, y es también, pues, de esa época. Entonces, claro, ¿esto qué significa? Que la distancia es muy corta, es decir, cuando mucho, 100 años, ¿vale? Y ya está. Esto vamos a pasar de ello. En total tenemos, antes de la aparición de la imprenta, o sea, entre la muerte de Jesús y antes de la aparición de la imprenta, acerca de los hechos que nos narran la muerte de Jesús en el Nuevo Testamento, tenemos 5.366 manuscritos en griego, 10.000 en latín, 9.300 en otras lenguas, en total 25.000 manuscritos y fragmentos, ¿vale? 25.000. El segundo lugar en la producción literaria de la antigüedad lo ocupa la Ilíada de Homero con sus 643 manuscritos. O sea, el segundo lugar es segundo lugar, pero muy detrás, ¿vale? Y luego, si comparamos los años, 20, 50 años de distancia, 70 años de distancia contra 400 en el caso de Homero o 1300 en el caso de Platón, pues hombre, no es muy, no sé, ¿no? Entonces, por tanto, ¿puede ser una leyenda? Bueno, pues ¿qué nos dice esto? Pues esto nos indica que quizás hay unos textos que están muy próximos a los hechos y que para generar una leyenda yo necesito un espacio de tiempo razonablemente largo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si yo vengo esta tarde y os digo que, pues no sé, que cualquier cosita, que no sé, que... bueno, antes preguntabais por la política. Bueno, vamos a meternos en política, no demasiado, para no salir demasiado quemados, pero sí. Vamos a suponer que yo vengo aquí y os digo que después del gobierno de Zapatero, que todo el mundo sabe que vino el gobierno de Rajoy, digo, no, entre el gobierno de Zapatero y el gobierno de Rajoy estuvo de presidente de España mi bisabuelo. Claro, vosotros os quedáis y me miráis y decís, pero ¿qué me estás contando? Primero porque tú tienes una edad, con lo cual tu bisabuelo en torno al año 2004 andaría. Entonces, claro, no cuadra, pero segundo, que todo mundo sabe que no fue así, ¿no? Entonces, que las cosas son distintas, ¿vale? Ahora, pensad que yo os digo que, pues no sé, que entre Leovigildo y Recaredo hubo un rey del que no quedan registros en la historia, pero que es el tatarabuelo del tatarabuelo del tatarabuelo de mi tatarabuelo. Claro,
ya quizás los que estáis en la sala o los que estáis conectados a internet decís, bueno, entre Leovigildo y Recaredo, pues ¿quién estaba? Porque ya no nos suena tanto Leovigildo y Recaredo, ya no sabemos situarlos quizás en el siglo en el que estaban, ¿sí? Y mi tatarabuelo, hombre, pues será o no. ¿Puedo demostrarlo? No. ¿Podéis demostrar lo contrario? Pues igual tampoco. Hombre, pero si viene el súper especialista de los reyes godos, pues dirá, pues mira, deja de decir tonterías, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Porque es una tontería, ¿sí? Entonces, si no conocemos el contexto histórico, es muy fácil inventar la leyenda. Ahora, si conocemos el contexto histórico, inventar la leyenda es muy difícil. Y necesitamos un gran espacio de tiempo para inventar la leyenda. ¿Cuánto? Esto se ha calculado cuando se analizan los textos que terminan siendo leyenda, ¿sí? Que terminan inventando cosas sobre fondos históricos reales, se necesita cuando menos 90 años de distancia, cuando menos, ¿vale? Entonces, para decir, este señor, vamos a inventarle cositas, bueno, pues 90 años de distancia. Entonces, si muere en el año 30, pues hasta el año 120 no puedes empezar a decir cosas muy distintas. ¿Por qué? Porque la gente que vivió con él te va a decir, mira, no, yo estuve allí y tu bisabuelo no era presidente de nada, ¿sí? Entonces, y si tú insistes, te van a insistir en negártelo, ¿sí? Bueno, pues eso es lo que ocurre con el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, los textos que dicen que Jesús de Nazaret decía que era Dios, son muy próximos a los hechos, y entonces la gente podrá decir no me gusta, pero no va a decir no lo dijo, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque va en esa dirección. Entonces, es lo que pasa. Entonces, puede ser entonces historia cómo y dónde, y cuándo y dónde y cómo y quién pudo inventar el mito o la leyenda de Jesús de Nazaret. Eso es lo que hay que ver ahora, ¿no? Para la tercera fase, para ver si es historia, ¿no? Entonces, ¿cuándo se escribe el Nuevo Testamento? Pues el Nuevo Testamento se escribe, se va escribiendo a lo largo del siglo I, entre el año 30 y el año 100, vamos a dar, ¿vale? Pero el año 100 ya está completo el Nuevo Testamento, y eso. Entonces, claro, tomemos a San Pablo, por ejemplo. San Pablo escribe sus cartas en la década de los 50, entre el año 50 y el año 60. Esos son 20, 30 años después de la muerte de Jesús. San Pablo mismo en sus cartas hace referencia a Jesús, al Jesús de la historia. Y dice a los que les escribe las cartas, si no me crees, ve a preguntarles a estos, ve a preguntarle a la gente que estaba allí, porque están vivos, ¿sí? Entonces, habla de testigos presenciales de los hechos, ¿sí? Que pueden corroborar la versión de Pablo. Entonces, ¿por qué? Porque precisamente está muy cerca del contexto y de los hechos. ¿Qué se escribe en el Nuevo Testamento? ¿Cuál es el centro, la afirmación radical del Nuevo Testamento? Aquello que desencadena todo lo demás. Pues lo que se escribe es más o menos esto, que en función del texto que tomemos, ¿vale? Si tomamos el Evangelio de Marcos, es menos tiempo que si tomamos, el Evangelio de Juan, por ejemplo, ¿vale? Entonces, que 5, 15, 20 o 30 o incluso 70 años atrás, un artesano judío se hacía pasar por Dios y por eso fue crucificado, muerto y sepultado, aunque resucitó y subió al cielo. Cosas que ocurren todos los días, como vosotros sabéis, ¿no? Entonces, va la gente por allí diciendo, yo soy Dios, te matamos, y a los 3 días resucitas. Bueno, pues claro, esto no ocurre habitualmente. Con lo cual, lo que se está diciendo es una cosa, es una burrada, ¿vale? Se está diciendo no que César era Dios, no, eso lo dice, por ejemplo, Octavio, queda divinizado. Pero claro, queda divinizado y tiene un templo cuando va y se muere. Entonces, pero es César, es Octavio, es el emperador, el dueño del mundo. Entonces, como para decirle que no, te manda, no sé, un trocito de legión y acaba contigo, ¿sí? Pero, ¿quién le lleva la contraria? Y Calígula lo hace, ¿no? Entonces Calígula dice, y ahora me adoráis como si fuera un dios. Y si no, os cortó la cabeza. Bueno, pues sí, todo el mundo a adorarlo, claro. Pero es César, está pirado, sí, pero es César, y entonces pues hay que adorarlo, y ya está. ¿Sabemos que es Dios? No, sabemos que está loco, pero queremos conservar la cabeza en su sitio, ¿vale? Entonces, pero un artesano judío, ¿vale? Entonces, que no, o sea, esto, ¿qué le ha pasado a alguien para inventarse esta tontería, ¿vale? Se dice además que ese personaje era perfectamente histórico, encuadrado en el tiempo, en el espacio, en las circunstancias, tratado por las autoridades públicas, con parientes y conocidos todavía vivos. La literatura fantástica ya estaba inventada. Es decir, Homero, 800 años antes de Cristo, nos dice que Aquiles y Héctor hablan con los dioses.
y que se le aparece Palas Atenea en medio de la batalla. Claro, pero todo el mundo sabía que eso era literatura fantástica, y que eso en los mitos está muy bien. Pero lo que se dice en el Evangelio no se presenta como mitología, se presenta como un documento histórico, se presenta como, como una narración de hechos reales, ¿sí? Entonces, no como inventos sino como narración de hechos reales. Y por eso se encuadra en el contexto de la época. ¿Qué se escribe en el Nuevo Testamento? Pues se escribe, claro, la invención no es de detalles, sino de detalles tipo, pues, ¿cuántas veces subió Jesús al templo? Pues vaya usted a saber. ¿A cuántas mujeres besó Elvis Presley? ¿Alguien lleva la cuenta? O sea, claro, y si viene mi abuela y me dice que un día Elvis Presley se acercó y le dio un beso, ¿puedo negarlo? Pues hombre, igual no. ¿Por qué? Pues porque estaban más o menos allí en el tiempo y tal, y eso. Entonces, pues puede ser, pero claro, la invención del Nuevo Testamento no es de detalles de cuántas veces subió al templo, a cuántos niños saludó, no sé, es decir, cuántos lugares visitó, no es eso, sino de aspectos centrales fundamentales. La afirmación radical es esta: Dios es igual a un judío de carne y hueso crucificado como un criminal. Hasta ese momento de la historia, a nadie, nunca, jamás se le había ocurrido tal burrada. Los dioses son seres inmortales, eternos, que viven allá arriba, que son poderosos, magníficos, hermosísimos, y ya está. Y el Nuevo Testamento está diciendo que no, que Dios es igual a un judío crucificado como un criminal. ¿Habéis visto la película de Mel Gibson, La Pasión? Bueno, pues imaginad que ese despojo de carne humana sangrando, ¿vale? Ese coágulo, al cabo de un tiempo, cuando se empieza a escribir el Nuevo Testamento, San Pablo, 20 años después de eso, se le ocurre ir por el mundo diciendo, eso es Dios. Claro, la gente le toma como un pirao. No, pero ¿tú qué nos estás contando? De verdad, el autor del mundo lo hemos matado. Y de esa forma. Y no ha hecho nada para evitarlo. O sea, estás muy mal. Entonces, ¿esto a quién se le ocurre inventarlo? ¿Vale? Entonces, inventan los apóstoles la leyenda. ¿Quiénes son los apóstoles? Los primeros seguidores de Jesús, los más íntimos, el grupo de tal. Bueno, vamos a hacer la suposición. Vale, entonces, Pedro, el negocio de la pesca va mal, no sé, vamos a inventar una religión, porque así pues podemos en algún momento tener el Vaticano, la riqueza de la iglesia, tal. Entonces, pues venga, vamos allá. Entonces, ¿quiénes son los apóstoles? Los apóstoles son judíos temerosos de su religión. Algunos son radicales de su religión, son fanáticos de su religión. Hay uno que es un celote. El otro, pues en fin, o sea, son todos como gente muy fundamentalista en su religión. La mayoría de ellos fariseos, ¿vale? Entonces, gente ruda, es decir, tampoco es que hayan ido a la Universidad de Alejandría. No, es decir, son pescadores, campesinos, artesanos, son gente que bueno, muy común. Pablo, que es de los más ilustrados que hay, es un fariseo, es decir, es un radical en su judaísmo, que tiene conocimientos además de filosofía racionalista griega. Entonces, no es que tenga los mitos de Eleusis así medio místicos, no. Que su especialidad griega, es decir, el conocimiento que tienen los griegos es una filosofía muy racionalista, los estoicos, ¿vale? Y eso. Entonces, claro, estos señores pueden inventarse que Cristo es Dios. ¿En qué contexto viven? ¿Quién es Dios para los judíos radicales que eran los apóstoles? El Shema Israel, el primer mandamiento, ¿vale? Dice, el Señor tu Dios es el único Dios. Dios está allá arriba. Dios es lo más absoluto. Dios es tan grande que el arte no tiene capacidad para expresar su imagen. No puedes hacerte imágenes de Él, ¿vale? Entonces, no puedes ni siquiera decir su nombre, ¿vale? Es profanar a Dios, decir su nombre. Con lo cual, es algo que está allá arriba. Pensar que un judío dice, eso ha bajado aquí, se ha hecho hombre y está crucificado, colgando de un madero, cuando además el texto bíblico dice, maldito el que cuelga de un madero, pues es una especie de no puede ser, ¿no? Entonces, Dios es espíritu puro, absoluto, trascendente, no se puede hacer imagen suya, no se puede pronunciar su nombre, santo y terrible, ¿no? Entonces, pues claro, a un judío piadoso no se le ocurre esto, todo lo contrario, le escandaliza. Lo hemos visto en el Talmud, es un idólatra, ¿vale? Entonces, y luego, Dios para los paganos.
Pablo, el que tenía conocimientos de filosofía pagana. Bueno, pues las religiones mitológicas, la idea de Dios en el paganismo está, por un lado, en las religiones mitológicas, los muchos dioses. Esos dioses antropomórficos que bajan de vez en cuando, se llevan a una señorita llamada Europa, la dejan embarazada y se vuelven al Olimpo, ¿vale? Entonces, claro, así bajaban los dioses, para eso bajaban los dioses, ¿vale? Para abusar de los seres humanos. Entonces, claro, pero aquí no es lo que se está diciendo en el Nuevo Testamento. Se está diciendo que baja para morir, para que lo matemos. Pero detrás de las mitologías hay siempre en el paganismo antiguo la idea de un poder divino superior a los mismos dioses, la idea de una justicia divina que ni el propio Zeus encarna, ¿vale? Entonces, bueno, y eso es una especie de fuerza impersonal, inaccesible, inalterable, eterna. Claro, eso es imposible que baje al mundo sublunar de sufrimiento y de cambio, ¿no? No se entiende. Y luego está la visión, digamos, filosófica pagana, ¿no? de Dios. Dios es la idea absoluta del bien de Platón, es el motor inmóvil de Aristóteles, es la ley del cosmos de los estoicos, es algo, no alguien. Una fuerza metafísica inaccesible que hace que todo funcione. Ya, pero está ahí arriba. Aristóteles lo dice explícitamente, no le importamos nada. Entonces, mueve sin ser movido. Nosotros no nos movemos porque queremos estar donde él, pero él no quiere estar donde nosotros. Entonces, no tiene sentido, ¿vale? ¿Y qué es Jesús, Dios, en ese contexto, como aparece en el Nuevo Testamento? Pues aparece revestido de humanidad. Muestra sentimientos, emociones, cansancio, fragilidad, necesidad, cosas que eran vergonzosas para los hombres de ese tiempo. Nosotros estamos muy acostumbrados precisamente como efecto del cristianismo. Pero para el mundo antiguo, las pasiones, los sentimientos, las emociones, las necesidades humanas eran signo de debilidad y había que ocultarlo. Era cosa de mujeres y niños, y bárbaros que no podían controlarse a sí mismos. El ideal del sabio es, a mí no me pasa eso, y si me pasa me aguanto, y no muestro mis emociones. Entonces, que de pronto, la imagen del centro, venga un texto que me dice que este superhéroe que es Dios, dice de sí mismo una noche oscura que tiene tristeza, miedo y angustia. Claro. Eso lo coge un pagano del siglo II que se llama Celso y dice, pero esta gallina es vuestro Dios. Estáis haciendo el ridículo. Hemos visto cómo muere Sócrates, que va entrando a la muerte con su propio pie, sin temor ninguno, con absoluta serenidad. Y es solo un hombre. ¿Y vosotros decís que vuestro Dios tiene miedo de la muerte? O sea, vaya birria de Dios. O sea, ¿y eso os va a salvar? Entonces, es un verdadero escándalo. Eso no se le ocurre a nadie que quiera realmente engañar en ese contexto a la gente. Jesús sufre y muere y además lo hace como criminal, con lo cual es completamente absurdo. Entonces, pero además, si seguimos en la hipótesis de que los apóstoles se lo inventan, ¿qué ganan con ello? Porque un fraude supone un móvil, una serie de ventajas y beneficios. Eso, va mal el negocio de la pesca, pues vamos a hacer algo para engañar a la gente y entonces pues ganamos más, ¿no? Entonces, pues bueno. Estas son las ventajas de los apóstoles. Esto es lo que ganan con el invento. Para empezar, la excomunión. Pero la excomunión del siglo I en el judaísmo no es exactamente como la excomunión del siglo XXI en el cristianismo. Entonces, hoy es una especie de medalla que te cuelgan en el pecho, pero entonces no. Entonces, si te excomulgaban de la comunidad, que era comunidad porque todos creíamos lo mismo, estar excomulgado significa que estás fuera de la comunidad. Significa que tus padres reniegan de ti. Pierdes tu trabajo, pierdes tu familia, pierdes tu puesto en la sociedad, te vas fuera y ya está. Te conviertes en un paria, ¿vale? Entonces lo vemos en el ciego de nacimiento. El ciego de nacimiento lo cura Jesús, lo llevan al Sanedrín, no se creen la versión del ciego, llaman a sus padres y sus padres dicen, preguntadle a él, ya es mayorcito, a nosotros no nos metáis en el asunto. Ya lo habéis excomulgado a él, a nosotros no nos excomulguéis. ¿Vale? Entonces, eso es la excomunión, es decir, una faena. Pero además, destierro, pobreza, persecución, prisión, apedreamiento, tortura, muerte atroz y dolorosa. Es decir, al que no lo crucifican boca abajo, lo hierven en aceite. Entonces, pues, ¿todo esto por qué? Por una cosa que te has inventado. Tú eres el que se ha inventado que Jesús es Dios. Pues chico, di que no y ya está, ¿no? Pero no. ¿Quiénes son, por otra parte, los apóstoles según la leyenda del Nuevo Testamento? Es decir, cuando uno se inventa un fraude para engañar a la gente y tal, sobre todo un fraude religioso, pues entonces
finge una santidad, ¿no? Entonces, no sé si habéis visto el documental ese del Palmar de Troya, ¿no? Entonces, pues eso, pues claro, es decir, o sea, unas juergas monumentales, pero luego ante los bienhechores americanos que soltaban allí la pasta, muy santitos todos rezando, ¿no? Pues eso. Claro, si los apóstoles hacen un fraude, pues ¿quiénes son los apóstoles? Esta es la santidad de Pedro descrita por el Nuevo Testamento, y Pedro es el número 1 de la pandilla, ¿vale? Entonces, Pedro aparece en el Nuevo Testamento como un renegado, cobarde, llorica, soberbio, altanero, pendencioso, envidioso, ruin, terco, presuntuoso, ambicioso, una joya, vamos, o sea, un auténtico líder, ¿no? Entonces, claro, bueno, podemos decir, bueno, esto es Lucas que tiene envidia de Pedro y entonces lo describe así, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que dice Pablo de sí mismo, ¿vale? Este es el autorretrato de Pablo. Pablo dice: chicos, yo soy fanático, cómplice de asesinato, orgulloso, acomplejado, impulsivo, torpe al hablar, lleno de prejuicios, violento, quisquilloso. Y a continuación, ala, hacedme caso. Entonces, sed humildes y tal. Claro, ¿por qué? Porque no les importa presentarse como son, porque no se están vendiendo a sí mismos. Están presentando a Cristo, que es distinto de ellos. Entonces, yo soy como soy, ya está. O sea, no te fijes en mí, o sea, fíjate en él, ¿no? Entonces, claro, hay una autenticidad en esto. Y luego están las verdaderas leyendas. O sea, ¿queréis leyendas? Pues vamos a ver leyendas, ¿no? Esto es el Evangelio apócrifo de Pedro. Es un evangelio que no está en la Biblia, naturalmente. Es un evangelio de un grupo herético, de un grupo cristiano del siglo II, año 150, unos señores que creen cosas que no creen los cristianos ortodoxos, ¿vale? Entonces creen que Cristo es hombre y que luego es convertido en Dios, pero que no ha sido Dios desde el principio, ¿vale? Entonces, esta es la versión que da de la resurrección de Jesús. Vieron a 3 hombres salir del sepulcro y les seguía una cruz. Las cabezas de aquellos 2 llegaban al cielo, mientras la del hombre que llevaba sobrepasaba los cielos. Oyeron una voz que decía: ¿has predicado a los que duermen? Desde la cruz se escuchó esta respuesta: sí. Las cruces hablan. Y no sé, las cruces os han hablado alguna vez y tal. Bueno, pues esto dice que sí, pero ¿quiénes vieron esto? Claro, está diciendo que el día de la resurrección se juntan fuera de la tumba de Jesús Pilato, Caifás, Anás, el Sanedrín entero, las legiones de Roma, todo el mundo allí viendo cómo resucita Jesús. Claro, y lo que ven es 3 hombres que salen allí potentísimos, uno cuya cabeza llega al cielo y tal. ¿Qué está diciendo? Bueno, es un texto simbólico, está hablando de que lo que hemos enterrado es un hombre, lo que sale de la tumba es un dios y eso. Pero claro, esto es una leyenda. Esto no ha ocurrido. Comparemos esto con el relato de la resurrección, con la descripción de la resurrección en el Evangelio, en cualquiera de los 4. Tenemos el viernes por la tarde que entierran a Jesús. Sellan la tumba para que nadie se lleve el cadáver. Se quedan unos guardias allí. La escena siguiente es el domingo por la mañana, unas mujeres que van a la tumba y la encuentran vacía. ¿Y la resurrección? No se nos dice nada de la resurrección. El hecho central del cristianismo, la resurrección de Cristo, no viene descrito. ¿Por qué? Porque nadie lo vio. Y entonces no lo podemos contar. No sabemos cómo fue. Sabemos que lo enterramos y que luego la tumba estaba vacía. ¿Y qué pasó en medio? ¡Bup! No lo sabemos. Luego vimos al resucitado. Y de eso hablamos, del encuentro con el resucitado. Lo encuentra María y le dice María y tal, y lo abraza y tal. ¿Vale? Pero la resurrección, no. Es una narración absolutamente sobria, sin efectos especiales. ¿Por qué? Porque es un texto que solo quiere dar testimonio de lo que ve. Vemos cómo lo entierran y vemos la tumba vacía. Punto. Bueno, esto vamos a pasar de ello. Luego están pues, los datos ciertos históricos del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, como decía, está perfectamente encuadrado en su contexto. Entonces, habla de personajes históricos de la época, habla de los grupos sociales, habla de los lugares concretos, habla de hechos históricos, habla de edificaciones, de todo lo que es la época, ¿vale? Entonces, está la narración es en un mundo real. Por tanto, Jesús pues no puede ser un mito. Los documentos históricos del paganismo testimonian la existencia histórica de Jesús de Nazaret. Lo hacen los documentos judíos, por supuesto también los cristianos. La arqueología confirma culto cristiano en la segunda mitad del siglo I. Esto es lo que dicen las fuentes cristianas, que lo vamos a pasar. Y entonces el Nuevo Testamento tiene una cierta fiabilidad histórica. ¿En qué sentido? No en el sentido de decir Jesús es hijo de Dios. Eso es una cuestión que tiene que ver con la fe. No pertenece al análisis histórico, ¿vale? Si Jesús es Dios o no, eso te lo resuelve la fe. No la historia, no la filosofía, no la matemática, no, eso es otra cosa.
La fiabilidad histórica del Nuevo Testamento está en decir que el Nuevo Testamento es un documento que testimonia con certeza el hecho de que a mediados del siglo I en Judea se afirma que Jesús de Nazaret se identificaba con Dios, que realizaba cosas maravillosas, que fue crucificado bajo Poncio Pilato y sus discípulos afirmaban su resurrección desde el principio. Esto es el fondo histórico del Nuevo Testamento. Por tanto, Jesús no puede ser una leyenda. ¿Por qué? Porque la crítica del texto no permite suponer una juxtaposición legendaria a la base histórica. La proximidad del texto a los hechos tampoco permite una deformación en lo sustancial. No es histórica, entonces, la imagen de Jesús que dan los evangelios tardíos. No hemos hablado mucho de ellos, pero están. Pero esos evangelios tardíos, esos evangelios apócrifos, agnósticos, heréticos, son posteriores al Nuevo Testamento. Es decir, su fuente es el Nuevo Testamento. Yo puedo decir que Dante tiene influencia de Virgilio. Lo que no puedo decir es que Virgilio tenga influencia de Dante. ¿Por qué? Porque Dante es 1300 y Virgilio es siglo I antes de Cristo. Entonces, naturalmente, Dante tiene influencia de Virgilio, pero no al revés. Los evangelios apócrifos, el evangelio de María Magdalena y el evangelio de Felipe y el evangelio de Tomás y todos estos evangelios son posteriores al Nuevo Testamento. Entonces, su fuente es el Nuevo Testamento. La imagen que tienen de Jesús, esa que presentan, la han tomado del Nuevo Testamento y luego la han pintado como han querido, ¿no? Pero eso. Los evangelios tardíos se basan en el Nuevo Testamento, no al revés. El Nuevo Testamento, entonces, es el relato en realidad más próximo a los hechos, el más completo, el más fiable y la fuente de todo lo demás. Por tanto, solo queda una posibilidad: ver si Jesús es un personaje histórico real, ver si vivió en Judea en el primer tercio del siglo I, y si esto es así, entonces, ¿qué significa para nosotros? Entonces, de las tres hipótesis, la última es la que la razón, no la fe nos dice otras cosas acerca de la realidad de la identidad de Cristo. Pero el análisis de la historia nos dice, bueno, pues hay en el siglo I un señor que dice que es Dios. ¿Es Dios o no? Y eso es lo que hay que ver ahora, ¿vale? Y con esto yo me callo 15 minutos antes de que me echéis. Entonces, si hubiera alguna cuestión, alguna pregunta, alguna duda o algún comentario o alguna cosa que pudiéramos resolver, pues encantados de hacerlo. Si no lo podemos resolver, pues lo decimos, lo confesamos y ya está, ¿vale? Bueno, yo no soy un especialista en el reinado de Constantino, ¿vale? Entonces, eso lo primero. Entonces, ahora, es verdad lo que comentas, y es que muchas veces se afirma, sobre todo a partir de un momento, se afirma que en el cristianismo hay como un fondo original con una visión de Cristo que es, entre comillas, más auténtica, más pura, más sencilla, también más humana, ¿vale? Y que en el momento en que Constantino asume el cristianismo como una especie de ideología política, entonces tiene que no solo utilizarlo, sino también modificarlo, ¿no? Para que responda mejor a su intención política, ¿no? Entonces, los emperadores romanos antes de Constantino, bueno, y Constantino mismo, porque esto solo cambia en el fondo con Teodosio, 50 años después de Constantino, vamos a ser 381, ¿vale? Pero los emperadores romanos son considerados dioses. ¿Por qué? No porque se creyeran ellos dioses, salvo el caso de Calígula, que estaba loco, sino porque encarnaban a Roma. Entonces, Roma era entendida como una realidad divina, y la sumisión a Roma, la adoración de Roma en la persona del emperador implicaba la primacía en el orden político, y por tanto era una cuestión de teología política, ¿vale? Entonces, y por eso se pedía que los cristianos adoraran al César, ¿no? Como acto político, ¿vale? Entonces, claro, cuando Constantino ve que el cristianismo se está extendiendo, que hay muchos que no le siguen, que no le adoran, que no se someten a él y tal, pues puede ser una cuestión de oportunidad política de decir, bueno, pues hacemos que el cristianismo tenga paz, se incorpore como religión lícita del imperio, que ya no les pedimos eso, y entonces que me tengan como jefe designado por Dios. Bueno, eso todavía no está en el cristianismo de la época, ¿vale?
ni siquiera con Teodosio, ¿vale? Eso es un desarrollo posterior en la teología cristiana, pero bueno, podemos entender esto. Entonces, que Constantino haya, por tanto, cambiado algunos aspectos fundamentales de la fe cristiana para ello. Probablemente tuvo la intención de eso, y probablemente por eso prefirió ser arriano a ser católico, porque los arrianos creían que Cristo era la primera de las criaturas, pero que era una criatura, que no era igual a Dios, que Dios es uno, único, y que está allá arriba en el cielo, y que por tanto no se encarna, entonces, y que Cristo es la primera criatura. Entonces eso le serviría a Constantino para justificar: hay un emperador único en el cielo, un Dios único en el cielo, y un emperador único en la tierra, frente a las tetrarquías de las que venía y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues el arrianismo respondería mejor a eso, ¿vale? Pero no el cristianismo católico, ¿no? El cristianismo ortodoxo, que consideraba el arrianismo como una herejía. Y luego Teodosio lo acepta y hace el cambio, y entonces dice: yo soy católico porque esto me... Bueno, pero es que eso precisamente pone en cuestión tu poder absoluto. Tan lo pone en cuestión que el obispo de Milán te manda a hacer penitencia pública, ¿no? Entonces, esa es una cuestión un poco controvertida, pero podemos admitir o aceptar, al menos como hipótesis, que hay una intención política en la manipulación del cristianismo. Ahora, como lo ha habido en otros momentos de la historia, en momentos posteriores hay un montón, que los poderosos han querido usar el cristianismo como ideología. Vale, ahora, ¿cambia realmente la fe cristiana en el siglo IV? Bueno, el punto es, la hipótesis es: Cristo no era considerado como Dios antes del siglo IV, y a partir del siglo IV, para justificar el poder de Constantino, tiene que convertirse en Dios. Pero es que hay textos del siglo II que dicen que Cristo es Dios. En el Nuevo Testamento hay un texto que es 20 años posterior a la muerte de Cristo, en el segundo capítulo de la carta a los Filipenses, en donde San Pablo dice a los cristianos, cita un himno, es decir, no es algo que se invente San Pablo, sino que está citando un himno que vienen cantando los cristianos, vaya usted a saber desde cuándo, que Cristo tiene el nombre sobre todo nombre. El nombre sobre todo nombre es el nombre de Dios. Es el de Éxodo 3:14. El nombre impronunciable para los judíos, dice San Pablo, a 20 años de distancia de la muerte de Cristo, que le corresponde a Cristo. De modo que al nombre de Jesús, o sea, Jesús es ahora el nombre de Dios, ¿vale? Toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, cosa que solo se puede hacer ante Dios. Entonces, la divinización de Cristo sería en este caso de San Pablo, ¿sí? San Pablo es, pues eso, 300 años antes de Constantino. Entonces, por tanto, puede haber una intención política en Constantino. Esa intención política le llevaría más al arrianismo que al catolicismo, ¿vale? Pero la tradición católica no ha seguido ese camino, sino justamente el otro, precisamente también para librarse de esa influencia política. Luego, es verdad que esa influencia política es distinta en Oriente y en Occidente, en la Iglesia de Constantinopla de la Iglesia de Roma, también por la misma situación de los papas que se quedan sin emperador a partir de un momento y tal, ¿no? Pero bueno, es una cuestión discutida, pero yo creo que no cambia desde luego la fe cristiana, que está ya bastante consolidada en ese momento, que los mártires mueren precisamente porque creen que Cristo es Dios, y todos los padres afirman que Cristo es Dios mucho antes de Constantino, ¿no? Y nada, que muchísimas gracias por vuestra atención y que tengáis buena noche.